buenas noches para todos y un feliz y bendecido 2025. Como estamos iniciando año, entonces realmente quiero compartir con ustedes algo que para mí es significativo en ese sentido y por eso quiero compartir con ustedes que quizás fue una pequeña tarea que me hablaba Yair de ponerle título a esta charla y podríamos hablar de en el principio. Comienzo entonces a compartir pantalla con ustedes y pues aquí encontramos ya el tema. Mm. ¿Y por qué está en el principio? Estamos en el principio de un año según nuestro calendario. Pero es muy interesante cuando uno también va y busca en la palabra sobre el principio. ¿Qué sucedió en el principio? Y encuentra unas cosas supremamente interesantes que nos invitan a reflexionar sobre ello. Empecemos por el primer versículo, por el principio de la palabra de Dios, que es Génesis 1:1. En ese primer versículo encontramos, y lo voy a leer desde la nueva versión internacional, que pone al protagonista primero. Quizás la mayoría de versiones nos dicen en el principio Dios, pero la nueva versión internacional en este versículo dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué sucede? El libro de Génesis es el libro precisamente de los principios, principios de muchas cosas. El principio de la creación, el hombre, la mujer, también el pecado. El día de reposo, el matrimonio, la familia, el trabajo, la civilización, la cultura, el homicidio, el sacrificio, las razas, los idiomas, las ciudades y sobre todo la redención. Temas mayores que ponen en esta escena la historia humana. Y entonces nos encontramos con que si hablamos de la creación, la encontramos fundamentalmente relatada en los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis. Sin embargo, no son las únicas porciones de la Biblia que nos hablan sobre la creación. De una manera similar, encontramos en el Salmo 102, versículo 25, que nos dice desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero ¿será que solamente nos habla de este principio en el Antiguo Testamento y resulta que nosotros encontramos que no? Que también en el Nuevo Testamento encontramos que se nos habla del principio. Y inicialmente vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 10, que nos dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y de este versículo y del anterior me llama la atención que tienen en común una expresión. Y es que nos dicen que los cielos son obra de tus manos. Sin embargo, al devolvernos a Génesis capítulo 1, vamos a encontrar cómo son narrados los siguientes hechos creativos de Dios. Y es interesante porque si nosotros tuviéramos una reunión de Zoom en este momento, de pronto con Moisés, y le preguntáramos un poquito sobre su intención al comentarnos estos 5 primeros libros de la Biblia,
y sobre todo esta parte del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. ¿Qué quiso comunicarnos? De pronto, él podría respondernos algo como que no es un intento detallado de hablar de la creación, sino solamente es procurar darnos unos pocos hechos que sirvan de principio, que sirvan de fundamento. La historia tuvo que ver con los tratos de Dios con el hombre en pecado. La historia que fundamentalmente Moisés nos quiere compartir es la historia de la redención. Así que si seguimos adelante con lo que nos dice Génesis en el capítulo 1, como les decía, encontramos hechos narrativos que aquí, aunque estas diapositivas van a tener mucho texto, pero nos encontramos con diversos hechos narrativos y que aquí en la diapositiva aparecen algo resumidos. Y en el versículo 3 nos dice, entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Me parece curioso que, como les decía, tanto en el Salmo 102 como en Hebreos capítulo 1, se nos habla de que de los cielos son obra de tus manos, pero aquí los diversos hechos creativos narrados en Génesis capítulo 1 nos dicen fue que dijo Dios y luego encontramos esa preciosa realidad y fue hecho. ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Porque como cristianos, como personas que conocemos de la palabra, lo que hablamos tiene suprema importancia. Cada día, cada momento, nosotros estamos creando o transformando realidades. ¿Fruto de qué? De lo que hablamos. Luego, en los versículos 6 y 7 encontramos, dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y al final del versículo 7 dice, y fue así. Luego en el versículo 9 dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y fue así. Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Luego en el versículo 14, y en esta ocasión vamos a tomar este versículo inicialmente, porque luego lo voy a retomar para desarrollarlo dentro de otro sentido, dentro de un poquito de otro sentido temático que quiero desarrollar con ustedes en esta noche. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y el final del versículo dice, y fue así. Luego versículo 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24 nos dice, perdón un momentico que tuve aquí una falla en, ya, ya. Versículo 20 dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género,
ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. Estos, los hechos creativos, antes de que hablemos de la creación del ser humano. Démonos cuenta que fue a través del decir de Dios. Dios dice y es hecho. Ahora, cuando nosotros avanzamos y nos adentramos a partir del versículo 26 en la creación del hombre, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y aquí comenzamos a notar diferencias con los versículos anteriores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el versículo 28 comienza diciendo, y los bendijo Dios y les dijo. La palabra de Dios en este momento es para bendecir. Dios ya ha creado al hombre a su imagen y a semejanza, y ahora emana sobre él una bendición. Y miren que de manera interesante, en el versículo 19 se repite la fórmula, y dijo Dios, pero ¿qué nos dice en esta ocasión? Yo os he dado. ¿Y qué nos ha dado Dios a los seres humanos? Dice, os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y aquí entonces nos damos cuenta de una cosa. La primera dieta que tuvo el ser humano fue vegetariana. Posteriormente, en el capítulo 4 de Génesis, nos daremos cuenta que Dios nos dice que nos da de carne. O sea, aquí en Génesis 1:29 se nos dice que nuestra dieta inicial como seres humanos fue carnívora, eh, fue basada en vegetales, basada en los frutos, pero en el capítulo 4, posteriormente, la dieta cambiaría a ser también carnívora. Bueno, seguimos. Dice el versículo 30, y toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les ha dado planta verde para alimento. O sea que a los animales también les dio una dieta vegetariana inicialmente. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, ahora no es Dios hablando, ahora es Dios viendo. Y dice que vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno, y como lo dice la Reina Valera, bueno en gran manera. Qué interesante es que Dios evalúa la creación y la ve buena y buena en gran manera. Mi pregunta es,
¿Hasta qué punto tú, cuando miras la creación, lo que Dios te ha dado, porque a cada uno de nosotros nos ha dado realidades particulares? A unos da más, digamos, mayores finanzas, a otros da tierras, a otros, bueno, a otros da dones, a otros da talentos, a otros da habilidades, cada cual diferente, pero a cada uno Dios nos da. No podemos decir que, que al nacer aún sobre este planeta Tierra, nosotros nacemos desprovistos, porque no es así. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero hay una cosa muy importante y quiero retomar lo que hemos hablado. Cuando leímos en Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿Y por qué esta pregunta de qué comprende mi verdadero yo? Porque este versículo nos ha dicho que fuimos hechos a imagen de Dios. Y si nosotros nos vamos a Juan en el capítulo 4, versículo 24, perdón, leemos que Dios es espíritu. Así que si fuimos hechos a la imagen de Dios, quiere decir que en nosotros también hay una realidad espiritual. Ahondemos un poquito en esta imagen de Dios para que podamos concluir una cosa supremamente interesante. Cuando la palabra de Dios nos dice que fuimos hechos a imagen de Dios, nos está diciendo que nosotros tenemos toda la posibilidad de que en nosotros se forme el carácter de Cristo, para que en medio de nuestras realidades familiares, personales, laborales, académicas, nosotros podamos reflejar aún la gloria de Dios, que donde estemos nosotros, la imagen de Dios sea manifestada. Porque, ¿qué somos nosotros integralmente? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique. ¿Cómo? Lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya más tarde puntualizaremos un poquitico más, porque ya venimos hablando de propósitos para nuestra vida, de un sentido de vida, de una misión, de un sentido de misión y de destino para cada uno de nosotros. Pero cómo Dios nos provee de tal manera que nosotros podamos desarrollar ese plan y propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Luego, Hebreos 4:12 nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que ambas porciones de manera clara nos están hablando que nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de que hemos sido hechos a la imagen de Dios, es necesario que realmente demos la verdadera importancia a esa área espiritual. Porque de no ser así, no tendríamos la posibilidad de comunicarnos
con ese Dios que ha sido nuestro creador. No tendríamos la posibilidad de relacionarnos con Él, porque resulta que en la medida que iremos avanzando en esta noche, nos daremos cuenta de que para Dios es supremamente importante relacionarse con cada uno de nosotros y desarrollar con cada uno de nosotros una relación que idealmente sea cada vez más personal y más íntima. Bueno, seguimos avanzando dentro de esta realidad. Y resulta que esta relación nace o tiene un principio en esta noche que hablamos de en el principio, cuando nosotros nacemos espiritualmente. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Así que para poder vivir esta vida, para poder realmente manifestar esa imagen de Dios en nosotros, lo primero que se tiene que haber dado es haber nacido del agua y del Espíritu, para poder entrar así en el reino de Dios mismo y poder manifestar la imagen de Dios que hay en nosotros. De resto, sería como cuando hay un problema de comunicación, cuando en nuestros dispositivos no tenemos señal de internet, es supremamente difícil comunicarnos. Es muy difícil manifestar lo que queremos manifestar, porque la comunicación no se hace viable. Solamente cuando tenemos vida espiritual podemos comunicarnos con ese Dios que nos comunica vida. Así que fuimos diseñados para tener ¿qué? Primero, vida física, o de un lado, vida física. Tanto Génesis capítulo 2, en el versículo 7, como Primera de Tesalonicenses 5:23, nos hablan de que la vida física implica que tanto nuestro espíritu como nuestra alma están unidos con nuestro cuerpo. Pero también fuimos diseñados para tener ¿qué? Y mucho más importante, pero desafortunadamente por nuestra cultura, por lo que nos enseñan, es algo a lo cual poca importancia le damos. Y tristemente, a veces como cristianos nos toca resintonizarnos y ser llamados a experimentar una vida espiritual. Es decir, que nuestro espíritu, el núcleo de nuestro ser, esté unido con Dios. Es muy interesante que aún el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:17 nos dice que podemos ser uno con Él. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿esa es nuestra vida hoy? ¿Qué sucede en este año 2025? Los he escuchado hablar de planes, de proyectos, de realidades. ¿Qué pasa en nuestra realidad de vida espiritual para este 2025? Ahora, recordemos, estamos hablando de en el principio y la vida según el plan original de Dios implica varias cosas. Implica de un lado importancia. Lo que leímos en Génesis capítulo, ampliaría un poquito lo que dice la diapositiva, más bien diría del 26 al 28.
nos muestra que el cuidado, la posibilidad de dominar, de someter, de conquistar, de gobernar por parte del ser humano, todo el resto de la creación que Dios había realizado es la forma de mostrarle al ser humano que para Dios Él es muy importante, porque lo coloca en una posición de gobierno, de conquista, de dominio. Pero también miremoslo desde una realidad, como administrador. Entonces podríamos preguntarnos qué características de administradores hemos visto en nuestras propias vidas. ¿Cómo manejamos los recursos, los dones, los talentos que Dios nos ha dado? Bueno, luego hablamos de la seguridad y nos podríamos preguntar qué le hacía falta a Adán allí en el jardín del Edén. Y entonces tendríamos que responder nada, porque Adán tenía todas sus necesidades satisfechas. Vimos a partir del versículo 28 que Dios les dice que son bendecidos, pero después de que nos ha hablado de todos esos hechos creativos, que de una forma muy interesante, aún los científicos que tienen que hacer cálculo de probabilidades, dicen, esos hechos tuvieron que tener exactamente ese orden. Un orden diferente no hubiera permitido que el planeta Tierra y toda la creación divina tuviera la funcionalidad que tiene, sino que esos hechos creativos en el orden que son narrados allí en el libro de Génesis, que lo leímos desde el versículo 3 hasta el versículo 27, tuvieron que darse en ese orden. Y resulta que en el versículo 29, como enfaticé, dice, y dijo Dios, he aquí, yo os he dado. Os he dado ¿para qué? Para suplir todas tus necesidades. Pero nosotros cuando leemos Filipenses capítulo 4, no me acuerdo si estoy bien, si es el versículo 19, nos dice que Él también se compromete con nosotros cuando vivimos en obediencia o en dependencia de Él a suplir todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. O sea que no es solamente de Génesis, sino también de hoy y de nuestras realidades de vida hoy. Y también tenemos una aceptación y un sentido de pertenencia, no solamente a Dios, sino también a otro ser humano. Ya Adán comenzó a desarrollar un sentido de pertenencia respecto a, aunque desafortunadamente en un principio la culpó de lo mal que había hecho. Pero miremos que esto todo es para nuestro beneficio. Quisiera rápidamente hablarles también de que cuando en el versículo 14 se nos dice, entonces dijo Dios que haya lumbreras para la expansión en los cielos, para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Dios allí estaba hablando de las festividades que él mismo estableció y de las cuales Él nos hablaría posteriormente tanto en Levítico como en Números. En Números 28, en Levítico capítulo 23
Él nos habla de toda una serie de eventos que Él estableció desde el principio para nuestro verdadero equilibrio. Porque ¿qué implica cuando Él nos invita a descansar? Implica que es una invitación a depender de Él. Y es tener en cuenta que aquí lo que nos dice luego en el capítulo 2, dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Además nos dice que, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Es decir, que el primer día de existencia del hombre fue en el día de descanso de Dios, un día para relacionarnos con él a plenitud, y en ese sentido toman sentido todas las festividades que Dios estableció. Bien lo decía, para relacionarnos con Él y para aprender de Él, para tener comunión con Él. Voy por cuestión de tiempo a irme hacia el final, porque la idea es que el principio también implica un desafío para nosotros. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, perdón un momentito, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Eso es lo que nosotros anunciamos, eso es lo que nosotros estamos llamados a dar testimonio. Así que desde este principio de año, según nuestro calendario, la invitación es a eso, a que otros puedan encontrar en nosotros un verdadero reflejo de la imagen de Dios, y de que lo que hemos vivido, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, de esa vida que se nos ha comunicado, la podamos comunicar a otros. Que esa vida no se quede estancada, porque el agua, por buena que sea, cuando queda estancada, ustedes saben que se deteriora, se daña y se corrompe. De la misma manera, la vida que se nos ha comunicado, estamos llamados a comunicarlos a otros, a tener comunión con el Padre, y esta vida, esta comunión, nos dice la palabra que es a través de su Hijo Jesucristo. Así que ojalá hayamos recordado desde dónde venimos, cuál fue el principio para nuestras vidas, y nosotros también lleguemos a estar apasionados por comunicar esa vida que se nos ha comunicado. Voy a terminar entonces con una sencilla oración. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta noche, por esta oportunidad que tú nos diste de compartir. Espíritu Santo, quiero que tú hables, Señor, a cada espíritu, a cada persona que está en este momento escuchando esta conferencia. Que seas tú hablando, que seas tú comunicando vida, que entendamos cuál es el verdadero sentido de la vida, que es el conocerte a ti, el único Dios verdadero. Señor, gracias por comunicarnos vida.
en tantas y tan preciosas instancias, en tantos niveles, a través de tantas personas, a través de tantas circunstancias, a través de tantas realidades. Te pido, Dios, que por tu Santo Espíritu aprendamos lo que tú nos quieres enseñar de las vivencias de nuestras realidades presentes. Ayudarnos a que en comunión contigo podamos vivir cada tiempo, cada momento, cada día, cada semana, cada nuevo mes, que sea una oportunidad para encontrarnos contigo, para alabarte, para adorarte, para escucharte y para que, escuchándote, sepamos los caminos por los cuales tú quieres que andemos. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.